El Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, era un hervidero de actividad aquel caluroso día de julio de 1954. Entre los miles de pasajeros que transitaban por sus instalaciones, un hombre llamó la atención de los funcionarios de inmigración. Su apariencia era común, un hombre de mediana edad con un traje europeo impecable. Pero algo en él no cuadraba. El hombre, hablando en un perfecto francés, afirmaba provenir de un país llamado Tauret, un país que, según él, estaba ubicado entre Francia y España. Los funcionarios japoneses, perplejos, le pidieron que señalara su país de origen en un mapa. El hombre, con una mezcla de incredulidad y frustración, señaló Andorra. Insistía en que Andorra no existía y que Tauret siempre había estado allí. Su pasaporte, aunque desgastado por el tiempo, parecía corroborar su historia. Tenía sellos de entrada y salida de varios países, incluyendo Japón en viajes previos. La confusión y el misterio solo aumentaron a medida que más detalles salían a la luz. El pasaporte del hombre de Tauret se convirtió en el centro de un enigma inexplicable. Mostraba sellos legítimos de aduanas de todo el mundo, incluyendo Japón. Los documentos, aparentemente auténticos, parecían imposibles de falsificar con la tecnología de la época. Sin embargo, las autoridades japonesas no encontraban ninguna referencia a Tauret en sus archivos. El hombre, cada vez más agitado, insistía en que Tauret era una nación con siglos de historia. Describía un país con una cultura rica y una avanzada tecnología. Hablaba de ciudades vibrantes y paisajes que no se encontraban en ningún mapa conocido. Su historia, aunque fascinante, no hacía más que profundizar el misterio. Las autoridades japonesas, incapaces de verificar su historia, detuvieron al hombre de Tauret por sospecha de falsificación de documentos. Lo llevaron a un hotel cercano bajo vigilancia policial, mientras intentaban esclarecer su verdadera identidad y procedencia. Interrogaron al hombre durante horas, pero este se mantuvo firme en su versión. Expertos en geografía, lingüistas e incluso criptógrafos fueron llamados para examinar el pasaporte y la historia del hombre. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron ninguna explicación lógica. El hombre de Tauret, con su historia inverosímil y su pasaporte imposible, se convertía en un enigma cada vez más profundo. Los expertos continuaron investigando, pero el misterio solo se profundizaba. Entre dos mundos. Dimensión paralela o viaje en el tiempo. El caso del hombre de Tauret ha desconcertado a investigadores y aficionados a lo paranormal por décadas. Algunos sugieren que el hombre pudo haber viajado accidentalmente a través de una grieta en el continuo espacio-tiempo. ¿Podría ser un viajero de una dimensión paralela, donde Tauret existe y nuestro mundo no? Otros plantean la posibilidad de que el hombre fuera un viajero del tiempo, proveniente de un futuro donde Tauret es una nación reconocida. Es posible que la historia como la conocemos esté incompleta, y que Tauret sea una realidad en un punto de la línea temporal. Teorías sobre dimensiones paralelas y viajes en el tiempo continúan fascinando a la humanidad, abriendo puertas a infinitas posibilidades. Conspiración y misterio. El silencio gubernamental, la falta de información oficial y la desaparición de los documentos originales del caso han alimentado todo tipo de teorías conspirativas. Algunos creen que el hombre de Tauret formaba parte de un experimento secreto gubernamental relacionado con viajes en el tiempo o dimensiones alternativas. Se especula que pudo haber sido rescatado por las mismas agencias que lo enviaron, borrando cualquier rastro de su paso por nuestro mundo. Es posible que la verdad sobre Tauret esté oculta en los archivos clasificados de alguna agencia de inteligencia. Algunos incluso sugieren que el hombre de Tauret fue un espía de una agencia secreta y su existencia fue encubierta para proteger operaciones clandestinas. GAP3S. Casos misteriosos similares. Alrededor del mundo. Desentrañando los misterios. El hombre de Tauret no es el único caso que ha dejado perplejos a expertos y aficionados. A lo largo de la historia, ha habido otros incidentes desconcertantes que desafían las explicaciones convencionales. Un caso así es el de los niños verdes de Woolpit. En la Inglaterra del siglo XII, dos niños con piel de color verde aparecieron en el pueblo de Woolpit. Hablaban un idioma desconocido y decían venir de una tierra donde el sol nunca brillaba. A pesar de varias teorías, sus orígenes siguen siendo un misterio hasta el día de hoy.
Otro caso intrigante es la historia del hombre que apareció en Tokio en 1954 con un pasaporte de un país inexistente llamado Laxaria. Al igual que el hombre de Tauret, desapareció sin dejar rastro, dejando solo preguntas. En 1977, un hombre llamado Carlos Mirabelli fue encontrado en Brasil sin ningún recuerdo de su identidad o de cómo llegó allí. Sus huellas dactilares no coincidían con ningún registro, y a pesar de extensas investigaciones, sus orígenes siguen siendo desconocidos. Estos casos, al igual que el del hombre de Tauret, desafían nuestra comprensión de la realidad y sugieren que podría haber más en nuestro mundo de lo que podemos comprender. ¿Son estos individuos de dimensiones paralelas, viajeros del tiempo o simplemente víctimas de elaborados engaños? Los misterios continúan cautivándonos y confundiéndonos, invitando a un sinfín de especulaciones y debates. Mientras reflexionamos sobre estos enigmáticos eventos, recordamos que el mundo está lleno de misterios esperando ser descubiertos. La verdad puede ser más extraña que la ficción, y tal vez algún día encontremos las respuestas que nos eluden. Mientras profundizamos en el enigma del hombre de Tauret, es importante considerar las perspectivas de los expertos que han estudiado este caso y sus implicaciones más amplias. La Dra. Sarah Thompson, una renombrada historiadora, sugiere que el caso de Tauret podría ser una anomalía histórica, un fallo en nuestros registros que desafía nuestra comprensión de la historia y la geografía. Casos como el del hombre de Tauret nos obligan a reconsiderar la precisión de nuestros documentos históricos y la posibilidad de civilizaciones perdidas, explica. Por otro lado, el Dr. Robert Jenkins, un físico especializado en mecánica cuántica, ofrece una perspectiva diferente. La idea de universos paralelos ha sido durante mucho tiempo un tema de la física teórica. El hombre de Tauret podría ser un raro ejemplo en el que los límites entre las dimensiones se desdibujaron, permitiendo que alguien cruzara, teoriza. La psicóloga doctora Laura Martínez proporciona otro ángulo, centrándose en el elemento humano. Es posible que el hombre de Tauret sufriera una condición psicológica grave, lo que le llevó a creer en la existencia de un país inexistente. Esto podría explicar su conocimiento detallado y la naturaleza convincente de su historia, sugiere. Estas opiniones de expertos resaltan la naturaleza multifacética del caso de Tauret, ilustrando cómo se cruza con varios campos de estudio, desde la historia y la física hasta la psicología. Cada perspectiva añade una capa de complejidad, recordándonos que el mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión y empujan los límites de nuestro conocimiento. Mientras reflexionamos sobre estas ideas de los expertos, una cosa queda clara: el hombre de Tauret es más que un incidente aislado. Es una pieza del rompecabezas en el vasto e intrincado mosaico de los fenómenos inexplicables de nuestro mundo. A medida que se desarrollaba la historia del hombre de Tauret, rápidamente capturó la imaginación tanto del público como de los medios de comunicación. Periódicos de todo el mundo publicaron titulares sensacionalistas, especulando sobre los orígenes y el destino del misterioso viajero. Los artículos iban desde serias investigaciones hasta extravagantes teorías sobre abducciones extraterrestres y encubrimientos gubernamentales. La reacción del público fue igualmente variada. Algunas personas estaban fascinadas por la posibilidad de dimensiones paralelas y viajes en el tiempo, mientras que otras se mostraban escépticas, descartando todo el incidente como un elaborado engaño. Las plataformas de redes sociales zumbaban con discusiones y debates, con algunos usuarios formando comunidades en línea dedicadas a desentrañar el misterio de Tauret. Pronto siguieron documentales y especiales de televisión, cada uno ofreciendo su propia versión del enigma. Algunos programas se centraron en los ángulos científicos, entrevistando a físicos e historiadores, mientras que otros profundizaron en los aspectos más místicos, explorando la idea de los viajes interdimensionales y las realidades alternativas. El caso de Tauret se ha convertido desde entonces en una referencia cultural, mencionado en libros, películas e incluso videojuegos. Sirve como un recordatorio de la fascinación perdurable de la humanidad por lo desconocido y nuestra búsqueda incesante de respuestas. Ya seas creyente o escéptico, la historia del hombre de Tauret continúa cautivando e intrigando, dejándonos reflexionar sobre los misterios que se encuentran justo más allá del velo de nuestra comprensión. Y ahora, volvemos a la pregunta central que ha desconcertado a tantos. ¿Qué pasó con el hombre de Tauret? A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje hacia el misterio del hombre de Tauret, está claro que este enigma
ha dejado una marca imborrable en la imaginación de muchos. La historia ha sido analizada desde todos los ángulos posibles y aún así sigue sin resolverse. Entonces, ¿qué podemos concluir de este caso tan desconcertante? Primero, el hombre de Tauret sirve como un caso de estudio fascinante sobre las limitaciones de nuestro entendimiento. Creas o no en dimensiones paralelas o viajes en el tiempo, la historia nos desafía a pensar más allá de las explicaciones convencionales. Nos recuerda que todavía hay muchos misterios en nuestro mundo que no tienen respuestas fáciles. Segundo, el interés continuo en este caso dice mucho sobre la curiosidad humana. Nos sentimos naturalmente atraídos por lo desconocido, por los misterios que se encuentran justo fuera de nuestro alcance. Esta curiosidad impulsa la investigación científica, alimenta la creatividad artística e inspira innumerables teorías y especulaciones. El hombre de Tauret es un testimonio de nuestra interminable búsqueda de conocimiento y comprensión. Finalmente, el caso de Tauret destaca la importancia del escepticismo y el pensamiento crítico. Si bien es fácil dejarse llevar por explicaciones fantásticas, es crucial acercarse a estas historias con una mente perspicaz. Las investigaciones y los debates en torno al misterio de Tauret han demostrado que si bien es importante mantener la mente abierta, es igualmente importante buscar evidencia y razonamiento lógico. En conclusión, el hombre de Tauret sigue siendo un misterio sin resolver, un rompecabezas que continúa intrigando y desconcertando. Ya sea que haya sido un viajero de otra dimensión, un visitante del futuro o un maestro ilusionista, su historia nos desafía a cuestionar los límites de nuestra realidad. Y tal vez ese sea el verdadero legado del hombre de Tauret, una invitación a explorar, a cuestionar y a preguntarnos sobre los misterios que nos rodean. Mientras reflexionamos sobre el destino del hombre de Tauret, recordamos que, a veces, el viaje en busca de respuestas es tan importante como las respuestas mismas. Ahora volvamos a la pregunta que ha dejado a tantos desconcertados. ¿Qué pasó con el hombre de Tauret? Desvanecido en el aire, ¿qué pasó con el hombre de Tauret? Tras horas de interrogatorio y un misterio sin resolver, el hombre de Tauret desapareció sin dejar rastro. Los guardias que lo custodiaban afirmaron no haber visto nada inusual. Simplemente se desvaneció de la habitación del hotel, dejando atrás un enigma que perdura hasta nuestros días. ¿Era el hombre de Tauret un viajero de otra dimensión, un visitante del futuro o simplemente un maestro del engaño? Las respuestas se perdieron en la noche de su desaparición, dejando tras de sí un rastro de preguntas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Algunos creen que fue un viajero interdimensional, mientras otros piensan que fue un engaño elaborado. La verdad sigue siendo un misterio,